Hola, buenas tardes. Bienvenidos al recorrido por las salas de arte prehispánico y la exposición Cisco Jiménez Anatómica bajo el título Una mirada a la estética arqueológica para saltar al presente. Damos la bienvenida esta tarde a Cisco Jiménez y le agradecemos la oportunidad de ofrecer este recorrido. Cisco Jiménez nació en Cuernavaca, Morelos, en 1969. A la edad de 15 años, asistió a una escuela de arte en su ciudad y posteriormente estudió durante 3 años la carrera de diseño industrial en la UAM Xochimilco. Después de este periodo, decidió viajar a Nueva York, donde tuvo la oportunidad de tomar clases con el pintor abstracto Bruce Dorman en 1991 y posteriormente clases de grabado con el maestro José Manuel Springer en 1993. Cisco Jiménez ha exhibido en numerosas galerías en México, Estados Unidos, Europa, y ha participado en las bienales más importantes como la Bienal de Venecia y la Bienal de Montreal, así como en ferias de arte como Arco en Madrid, España. Sus obras forman parte de colecciones públicas y privadas en México y en distintas partes del mundo. En el año 2001, Cisco Jiménez fue invitado para colaborar con Jimmy Dorham en la edición 49 de la Bienal de Venecia, Italia. En la tradición del arte popular mexicano, Cisco Jiménez utiliza la palabra como elemento educacional, político, religioso o comercial en sus obras, creando sus propios íconos y nombrando sus creaciones con expresiones plenas de humor. Actualmente presenta la exposición Cisco Jiménez Anatómica en el Museo Amparo, misma que permanecerá hasta el próximo lunes 13 de junio. Cisco, bienvenido nuevamente y damos la bienvenida también a todos los que siguen esta transmisión en vivo. Recibiremos sus preguntas en la sección de comentarios de Facebook. Adelante, comenzamos. Gracias, Silvia, por tan hermosa introducción que me recuerda que ya han pasado varias décadas desde esas incursiones a distintas ciudades y exposiciones. Y bueno, pues qué privilegio estar dando aquí un paseo por las salas de arte arqueológico del México Antiguo, del Museo Amparo. Entonces, pues me siento honrado porque realmente es una colección muy particular, llena de obras maestras, llenas de piezas muy particulares que particularmente a mí me motivan y me están renovando las fuerzas creativas. Y que bueno, esa es yo creo que parte de la misión actual de estas obras, ¿no? Que ya no es tan necesario este conocimiento que siempre ha pesado en el arte mesoamericano de la ubicación espacio-tiempo de las piezas sin considerar tanto la aportación artística y estética que tienen, ¿no? Ya después de 100 años de tantísimo debate y estudios y resignificaciones, pues actualmente podemos gozar de la perspectiva de la estética desde el punto de vista estético y artístico de todo este arte que pues al final yo creo que es lo que más nos interesa sobre todo a los artistas. Pues miren, lo interesante de este museo es que presenta las piezas arqueológicas sin jerarquías, sin una preocupación por ubicarlas en fechas, en jerarquías, sino simplemente son correlaciones prácticamente estilísticas de proporción, incluso de materiales, y eso hace que el propio público empiece a viajar su mente y empiece a crear fantasías y a sacar sus propias conclusiones, sus propias enseñanzas, ¿sí? Sin la necesidad de una guía tan fría de lo que había venido siendo el cómo se mostraba la arqueología de México. Bueno, aquí había una pieza que me interesó mucho, que es la representación de un murciélago. No está datada ni se ha logrado encontrar el lugar de donde proviene, pero presumiblemente parece oaxaqueña, mixteca,
porque esa zona eran tan imaginativos como lo son en la actualidad los artistas y artesanos que no dejan muchas dudas, ¿no? Acerca del origen de esa zona. Sí, tienen una creatividad bien particular. Y bueno, una buena parte de la representación artística de estos pueblos originarios eran los animales, ¿no? La naturaleza siempre fue muy importante. Tenemos aquí una imagen, una figura de una comadreja, que por lo que estaba leyendo en la ficha, eran animales que podrían ser hasta de mal agüero. Si se te atravesaba uno en el camino, podría ser símbolo de mala suerte, al igual que el canto de la lechuza. Como actualmente, ¿no? Sobrevivió ese mito de que cuando una lechuza se te aparece o canta o la oyes por ahí, puede ser presagio de algo malo. Pero bueno, es como sobreviven todas estas creencias que se van colando a través de la idiosincrasia. Podemos avanzar y aquí encontramos, yo creo que se trata de la representación de un viejo. Aquí dice un viejo mofletudo, no tendría idea qué significa lo de mofletudo, pero el anciano era muy importante en las culturas antiguas, era la representación de toda la sabiduría, la concentración, y era los que transmitían el conocimiento y todos los mitos, la metodología y todas las costumbres que se tenían que ir guardando y transmitiendo, ¿no? Aquí abajo hay otra representación del anciano, en este caso en cuclillas. Es una escultura de pequeño formato, pero muy interesante porque se puede ver una economía de recursos que con el menor trabajo escultórico se logra definir la silueta doblada, cuclillada. Al mismo tiempo las facciones del viejo, e incluso se puede ver que tiene la nariz, un agujero en la nariz, que quizás era parte de los rituales que ellos tenían, ¿sí? Justo para adornarse con las nariceras, ¿no? Siguiendo con la representación animal, aquí hay una bella pieza que es un felino en barro, de la región de Colima. Colima se caracteriza por tener esculturas en barro en pequeños formatos, ¿no? En general son piezas en promedio menos de 50 centímetros, aunque ha habido unas figuras de hasta un metro de alto, ¿no? Todas con una creatividad de una imaginería también muy particular, podríamos decir casi naif, y un trabajo de pintado de las propias esculturas muy bello. Aquí hay dos ejemplos de cómo usaban un tinte rojo, que debe ser algún mineral, pero también hay salpicado en negro, como una especie de chapopote, tal vez como para dar una textura visual, estilizar, pero este acabado se presenta en muchísimos ejemplos, ¿no? Y también se puede apreciar un esgrafiado en la misma pieza, que podrían ser un tipo de representación de textiles, de cómo estaban ellos ataviados con túnicas, con capas. Y aquí hay otro animal precioso que es un mono. Este es de la costa del Golfo, que pues parece ser Totonaca, probablemente, pero bueno, ahorita no vamos a ahondar en las fichas porque queremos más bien la experiencia estética. Artista se ve que tenía un gran dominio de la forma, en el sentido que intenta darle esa movilidad y dinamismo que pueden tener los changos, que son de siempre muy, muy inquietos, y lo está tratando de reflejar. Podría ser una deidad porque por lo visto tiene unas orejeras y un cacao en la mano, ¿sí? Que a lo mejor pudo haber tenido algún significado.
Esto es zapoteco, definitivamente es una pieza de barro, es gigante, tiene más de 1 metro de altura, yo creo que tiene casi 1,40 metros y está realizada en dos piezas, porque pues, es una obra muy compleja, tiene una riqueza en el pastillaje. El pastillaje es todo este trabajo que va haciendo formas sobre la misma forma de estos detalles, como puede ser esta falda como de sonajas, ¿sí? Y bueno, aquí dice que es una divinidad, tiene dios zapoteco con elementos de lluvia, es decir, podría ser la representación de Tlaloc, que de hecho parece que pero el grado de conservación es increíble, prácticamente está intacta. Y bueno, pues eran unos maestros de la cerámica, ¿no? Como aquí se puede ver, las proporciones anatómicas, la riqueza de los ornamentos y sobre todo la complejidad de las formas, porque lograr esto del barro, modelarlo y lograr que se sostenga es muy, muy, muy difícil. Por otro lado, brincamos hasta los mayas y aquí tenemos una representación, bueno, es una serpiente con las fauces abiertas, de la que surge pues un dios, una entidad sobrenatural, pero el trabajo en piedra, el tallado es muy delicado, muy sofisticado y pues yo creo que era parte de algún templo, sí, alguna especie de estructura arquitectónica, ¿no? Que formaba parte. Entonces se ve que podría tener continuación esta serpiente, igual el cuerpo de abajo que parece un felino. Y bueno, hablando de los mismos mayas, aquí hay dos piezas de cerámica ricamente decoradas. Como pueden ver, el dibujo es muy sofisticado, tiene una síntesis de elementos que lo hace simplificar de tal manera que con lo mínimo tiene la representación completa de lo que ellos querían expresar. Y aquí es un ave que podría ser como una guacamaya tal vez, y al lado de un plato, o aquí le llaman vaso, tiene calaveras y tiene sobre todo esta representación de la cruz o la X que pueden ver con los huesitos, que siempre en el mundo antiguo ha representado la representación del universo, ¿sí? Porque para ellos el universo se componía de estas 4 secciones que son los puntos cardinales y el centro que era el origen de todo. Y entonces siempre tratan de integrar o incorporar este símbolo en muchas de las creaciones y es siempre le llaman cruz, pero usualmente también es una especie de X, ¿no? La vamos a encontrar en otros ejemplos. Y pues aquí una pieza increíble que pareciera una escultura cubista y se trata de un plato de ofrenda con apariencia de metate, es decir, parece un objeto utilitario, pero más bien era para ofrendar cosas a los dioses. Era una especie de base, pero está imitando un objeto cotidiano y al mismo tiempo yo creo que la referencia de 4 patas tiene que ver con algún animal en específico, como lo está planteando. Aquí de nuevo la representación del viejo como dios del fuego, en otra pieza pues que más que ser una escultura es una especie de mechero teotihuacana, y bueno, igual resuelta con una serie de economía de recursos, de que con pocos trazos y formas elementales se logra toda la concepción de la figura humana en una posición bastante complicada. Bueno, pues saltamos
Vamos escogiendo piezas que a mí particularmente me interesan y de las que tengo yo algún tipo de idea y alguna referencia, ¿no? Estos son incensarios que yo he llegado a ver unos increíbles, enormes, policromados, pero aquí hay un buen ejemplo. Esto es barro, es de los mayas, más o menos tiene como 1000 años. No siempre son fechas que pueden fluctuar, pero pueden ver el trabajo escultórico de darle forma a la arcilla con una delicadeza y una sofisticación y sobre todo un acercamiento a la realidad y después de ese acercamiento una manipulación de esa realidad. Entonces podemos ver el rostro humano y rostros animales todavía convirtiéndose recíprocamente el humano en animal y el animal en humano, ¿no? Entonces una imaginería maravillosa. Y bueno, aquí una pieza azteca, no hay duda, que es una representación de Jipetotec, que ni más ni menos es el dios del renacimiento y tiene que ver con el periodo de lluvias, cuando llega el agua y empieza todo a renacer. Pues esa es la base de la civilización, de las civilizaciones mesoamericanas. Y en base a estos, todas han coincidido en tener estos rituales de sacrificar prisioneros. Los sacerdotes los desollaban y el mismo sacerdote se vestía, según leí, durante un mes con la piel del sacrificado. La sangre de estas víctimas era embarrada en todas las deidades, los corazones eran quemados, pero esta representación muestra perfectamente cómo quedaba ataviado el sacerdote. Aquí pueden ver que está colgando una mano que sale de su propio brazo, ¿sí? Como si fuera un suéter que le queda grande, pero eso que sobra es una mano. Aquí también la tenemos. Y aquí hay unas formas que tienen que ver con que ahí se anudaban la piel, pero aquí la cerraban, ¿sí? Estos dos detalles. Aquí se alcanza a ver como una cubierta sobre el rostro y está pintado de rojo. Yo espero que sea un pigmento nada más. En este caso, aquí hay una belleza que descubrí que son figuras para entierros, para ofrecerlas, van definitivamente como ofrendas y es una representación del juego de pelota. Son del sur de Veracruz, no, de la Huasteca Potosina, y están perfectamente representados los jugadores, como tienen esta faja que va en la cadera, y en la cadera le tienen que estar pegando a la pelota, y será este juego ritual, que al contrario de nuestros días, aquí el ganador era el sacrificado, y pues tenía pase directo al paraíso, ¿no? Era como el premio, y yo creo que había una gran euforia por ganar. Esto que le llaman yugo es la forma de un sapo. El yugo es también una pieza mortuoria, la cual iba justo rodeando la cabeza como una especie de protector, y eso lo ayudaba a llegar al inframundo. Sí, creo que era algo como el tipo de representación que tuviera, eran como los poderes que podías tener para ir pasando los distintos niveles del inframundo. Igual aquí, que les llaman hachas votivas, también son simbólicas, que servían era como para ir cortando brecha, dice, ¿no? En estos niveles del inframundo. Entonces son ofrendas y con un trabajo extraordinario, ¿no? Aquí me llama mucho la atención estas copas, se llaman copa sacrificial. Sí, esto tiene que ver seguramente con que todo el tiempo, claro, todo el tiempo había que estar
dedicando sacrificios personales a las deidades, sobre todo con sangre. ¿Sí? Entonces, con este tipo de punzones, los sacerdotes y la gente en general ofrecían su sangre, se hacían incisiones, heridas, y parece ser que las colectaban en estas copas. Posteriormente humedecían una especie de estropajos y los quemaban, porque a los dioses les agradaba el olor a sangre quemada, ¿no? Entonces era la manera de hacer las ofrendas. Y aquí hay lo que se conoce como zompantli. Sí, este pertenece a una sola pieza. Y bueno, es muy sabido que este tipo de estructuras apareció en varias, en varias civilizaciones. Esta es, pues, estilo mexica, puede ser definitivamente azteca. No están en el orden que originalmente estaban, pero es un arreglo bastante interesante. Y bueno, aunque no supiéramos de qué se trata, el manejo de la figura, el manejo de la masa de la piedra es bastante interesante, porque pudiera parecer algo muy naif, la factura, algo muy grotesco, pero en realidad sí obedece a las proporciones y a las intenciones que se querían reflejar, ¿no? Que yo siento que es el cráneo humano despojado de su piel y de su personalidad, al final llega a ser un objeto, ¿no? En este caso está transmutado en una piedra, pero finalmente el cráneo es materia. Dos esculturas preciosas, son portaestandartes, ¿no? Y esto se ponía al pie de las pirámides, y esta tiene el orificio muy claro, aquí va la bandera o el estandarte, pero la manera en que están puestas aquí es muy interesante, porque muestra que la luz, el trabajo de la luz hace la mitad de la escultura, ¿sí? Sin el poder que da la luz, este juego de sombras, no tienen esta vida, como que, vamos, como que el artista, el escultor, considera la luz parte de la obra, ¿sí? Pueden ver cómo se vuelve más dramático estas proyecciones de sombras, y se aprecia en toda la tridimensionalidad, estos ahuecamientos que son muy raros en el arte prehispánico. Sí, casi no se trabaja con huecos, se trabaja con mole, con la masa. Y bueno, y la textura de la piedra misma, ¿no? Le da mucha vida, porque pareciera un tipo de piel o de algo vivo. Bueno, perdona, acabo de descubrir algo. Esta tiene el pene cercenado, no sé si eso fue ya más contemporáneo, también la nariz, o pudiera haber sido algún ritual posterior, ¿sí? Es decir, hay rituales, y que vamos a ver tal vez algunas piezas en que las piezas son decapitadas, al igual de cómo se decapitaban a los prisioneros para rituales y para ofrecimiento de esas cabezas, y después incluso integrarlas al zompantli, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí es un cercenamiento ritual, pero pues sí, van a quedar siempre en el halo de misterio, ¿no? Y bueno, aquí encontré una pieza bellísima, y creo yo de transición, porque esta es de Mezcala. Mezcala pues son del mismo origen de los olmecas, pero asentados en el estado de Guerrero, en la cuenca del Balsas. Pero lo que caracteriza a la cultura de Mezcala es su minimalismo, ¿no? La economía de formas, una elegancia de líneas. Y esta pieza, aunque es de Mezcala, pareciera que es de una etapa anterior, antes de llegar a esta estilización minimalista que cito, pero que también pareciera una forma con mucha herencia olmeca. Y saltamos aquí, que es ya justamente
el arte de Mezcala. Sí, Mezcala pues es un caso único, prácticamente toda Mesoamérica. Yo les llamo los minimalistas del arte antiguo porque con el mínimo de trazos lograban representar a la figura humana, incluso con diversas connotaciones, ¿sí? Acabo de leer que estas líneas eran rebajadas con algún tipo de lazo de cable y era tallar, tallar, tallar e ir rebajando, ¿sí? Por eso se pueden ver como cortes. Pero el grado de abstracción y de minimalismo es maravilloso, ¿no? Y aquí hay una buena selección. Y por el otro lado, y dando un salto descomunal, tenemos aquí una pieza azteca, prácticamente estilo mexica. Y bueno, aquí pueden ver el contraste. Los aztecas trataban de crear formas realmente casi toscas que parecieran heavies, que tuvieran mucha fuerza, mucha mole. Pero pues yo siento que era parte de su misma ideología, ¿no? De intentar ser los más canijos y que todo su arte reflejara esa fuerza. Y una preciosa figura olmeca sentada, de la región de Puebla, está intacta y el tocado del cabello es precioso, incluso se ve todavía restos de pintura, está policromada, las facciones, parece pues un niño prácticamente, se ve muy joven, muy gordito. La postura es interesante porque parece de yoga, ¿no? Se pueden ver ahí una elegancia en las... Y al ladito, mira, me encontré estas piezas de Chupícuaro. Chupícuaro, que es Valle de Acámbaro, Guanajuato. También son muy particulares porque justo esa región tienen esta ornamentación que parecieran patrones de textiles, ¿sí? Ya sea que estuvieran ricamente ataviadas o, como mencionan por ahí una ficha, se decoraban el cuerpo, es decir, se lo pintaban o tatuaban o se hacían estas como heridas que luego quedaba la cicatriz. Escarificaciones, ¿no? Otra pieza, sur de Nayarit. Pero bueno, les muestro otro niño olmeca, también en una posición característica de los olmecas, está chupando el dedo, entonces presumiblemente es un bebé. Y bueno, esas formas son muy complicadas para realizar en barro, ¿eh? Eso es lo que me gustaría constatar. Y por acá que yo estaba buscando y felizmente encontré es una de las figuras sonrientes que son de Veracruz. De esto sí he leído un poquito y hay mucha disertación sobre estas piezas porque pareciera que tienen que ver con representaciones de gente en drogas, ¿sí? En sustancias alucinógenas. Entonces, todas están riéndose psicodélicamente y pareciera ser que son posibles próximos sacrificados porque todos eran sacrificios al dios Xochipilli, que es el dios de las flores y de las sustancias alucinógenas. Entonces cuenta este texto que leí que a los prisioneros que estaban dedicándoselos a la deidad, para que se les olvidara esa situación, los drogaban y estos se ponían en unos estados de éxtasis. Entonces parece que estas alusiones de las caritas sonrientes tienen que ver a eso. Y aquí hay una muestra de un cráneo deforme. Y pues en un momento dado eran los cánones de belleza de la época, ¿sí? De hecho, varias de las caritas sonrientes presentan esa deformación craneana. Otra pieza muy importante de Chupícuaro, esta es muy bella particularmente, y como les decía, es una decoración que pareciera una decoración en el cuerpo mismo de escarificaciones, que son hacerse heridas en patrones,
y que esas costras vayan creando una decoración corporal ya permanente, o pudo haber sido tatuajes o simplemente pintura, pero también se observan, por ejemplo, en la vestimenta del calzón, un tipo de textil, así como una textura visual de un textil. Esta es una mujer embarazada. Bueno, nos brincamos a esta que me interesó mucho. Dice, es un botellón. Me interesó mucho porque es del Valle de México, de la región de Tlatilco, y no, más o menos, o no más, tiene 3000 años de antigüedad. Y bueno, no es por la edad, no solo por la edad, sino la simpleza, la simplificación de la forma que tiene, que la convierte en una pieza bastante particular. Aquí hay una cabeza olmeca, pero mini, una pequeña muestra. Es de la cuenca del Balsas o costa de Chiapas, ¿sí? Y de igual manera tiene una edad aproximada de hasta 3500 años detallada esta piedrita. Y por las facciones está totalmente ligada a las colosales cabezas olmecas, que justo leyendo a Paul Wettstein, él narra que él identifica una cabeza olmeca. En general las cabezas olmecas son muy serias, eran representaciones de guerreros o de altos dignatarios y por lo tanto muy solemnes, pero él escribe que llegó a encontrar una que tiene la facción casi como ganándole la risa, como a punto de sonreír, ¿no? Está como registrado ese momento. Y aquí una pequeña, gran obra maestra que es esta máscara olmeca, única, pues igual más de 3000 años de haber sido tallada. Es la piedra tallada y pulida, pero aparte tiene una pigmentación roja que la hace ver dotar de vida. ¿Sí? Ahí parecía que tiene las orillas de los ojos encendidos. Y esos orificios son bastante únicos. La proporción es la de un rostro humano, entonces tiene mucho realismo. Y bueno, también parece una máscara de teatro kabuki japonés, ¿no? Entonces nos pone a viajar. Y bueno, tantísimas cosas. Aquí a las espaldas tenemos un juego son las mismas caritas sonrientes, pero en este caso no están sonrientes, están muy serias. Y tienen unas incisiones que pareciera alcancía, pero obviamente no eran alcancías. Y están cercenadas las cabezas, son decapitaciones seguramente rituales que se hacían a estas figuras. Igual pueden ver que tienen el cráneo deformado, sí, aplanado. Y otra pieza muy particular es esta serie de hachas, pero especialmente la de arriba, es de las poquísimas o únicas piezas que se conocen de metal, esto es bronce laminado y martillado, de los tarascos, ¿sí? Todavía de hace, pues mucho antes de la llegada de los españoles. Entonces, pues sí pueden ver la oxidación del cobre, pero es una cosa única. Bueno, aquí es un perro increíble de Colima. Obviamente ellos se especializaban en los perritos bailarines y sonrientes, los xoloscuincles, pero esta forma es maravillosa. En la parte de atrás se puede apreciar su espina dorsal o huesudo del perro que se acentúa con esa posición. Es un realismo absoluto. Paul Wettstein escribía que eran los artistas antiguos grandes observadores de la naturaleza y de la fauna y que prácticamente en todas sus creaciones animales coincide la anatomía. No se fantaseaba, en realidad se trabajaba a partir de una observación real de la naturaleza. Y lo que comentaba del símbolo de la cruz, aquí está perfectamente claro con esta obra de la Huasteca veracruzana, una bellísima talla en piedra. Entonces, siempre que había posibilidades
representaban en la misma escultura o pintura el símbolo del universo, que es justamente esa cruz o esa X. Bueno, la postura es increíble, es una belleza, y como pueden ver, la iluminación le da una vida. Y aquí al ladito una figura articulada que pudo haber sido juguetes infantiles probablemente, o simplemente una nueva innovación que se estaba dando en las figuras de representaciones humanas, ¿sí? Estas eran muy populares y se exportaban a todo el continente prácticamente, ¿no? Se han encontrado ejemplos muy abajo en Sudamérica y también en la parte norte del país. Se ejercía mucho comercio, entonces era uno de los productos estrella, ¿no? Las piezas articuladas. Bueno, un fragmento de un mural de Teotihuacán con una policromía de un grado de conservación extraordinario. Pero bueno, esta representa una danza-lucha entre dos dioses. Y no lo había yo visto con detenimiento, pero es ni más ni menos un vaso tallado en piedra. Tuvo toda la delicadeza de ir creando ese espacio dentro de la piedra hasta lograr esta forma tan elegante. Piedra negra excavada y pulida. Pues bueno, hay un despliegue maravilloso de distintas figuras. Casi estoy viendo que es más bien temático, ¿no? La representación femenina. Se incluyen de distintas culturas, por ejemplo, también la ornamentación, los adornos. Pero aquí hay una pieza, yo creo que única en el arte maya. Pues es un personaje, parece que está soplando, está inflando los cachetes y aventando aire, y menciona en la ficha que pudo haber sido parte de columnas de algún templo. Y bueno, por esos rasgos tan caricaturescos, la hace ser única, la hace deslindarse de mucha de la creación maya y convertirse en un objeto bastante único. Pues vamos a concluir esta parte para pasar a lo que es ya la exposición misma. Y pues ahí les voy a hablar de ciertas piezas que pudieran tener una resonancia de una posible influencia de todos estos ejemplos que hemos visto. ¿Sí? Entonces, no sé si es por acá. Más ni menos que será el respaldo de un trono de un rey maya. Sí, es una escultura, una talla maravillosa con los rasgos anatómicos perfectos y sobre todo este sentido de humanidad de que hay dos dignatarios como discutiendo o platicando los sucesos del día, y al ser ellos la cumbre del poder, pues se llevaban a tú por tú con las deidades, entonces en medio están ahí conviviendo con uno de los dioses del Olimpo maya, ¿no? Y es pues una de las joyas de este museo. En comparaciones de épocas entre lo que estaba ocurriendo en Mesoamérica y al mismo tiempo que otras civilizaciones se estaban formando o floreciendo en otras partes del mundo. Entonces, por ejemplo, cuando los olmecas estaban aquí en Chalcacingo, en el estado de Morelos, en Mesopotamia, estaban haciendo estos relieves asirios, en Irak. En Egipto estaba en su clímax el imperio egipcio con estas, que es muy famoso, ¿no? Hacia arriba, de Ecuador, estas eran culturas más, un poco en otro estado más anterior. Sí va así en vertical, ok. Pero es interesante porque al ser tan visual, te aterriza con más dirección, ¿no? Esto aquí es 1500 después de Cristo, que era el auge de Machu Picchu. En Italia estaba ya hecha la Capilla Sixtina,
y en Papúa Nueva Guinea estaban con este arte tribal, y en África, pues estos mezquitas o templos de barro. China ya tenía el templo del cielo, que es tan icónico de allá, de Asia. Entonces es muy buen trabajo. Bueno, aquí la pieza que colonia de la exposición es ni más ni menos que Adán y Eva. Son dos esculturas coloniales muy grotescas que representan justamente a Adán y Eva. Son, parece ser que del siglo XIX. Y sobre todo representan muy bien actualmente a la pareja blanca heterosexual, quizás católica seguramente, y que está totalmente intervenida con esta colección de arte tribal africano y de Papúa y Nueva Guinea, a manera de fantasmas de la colonia que ellos irremediablemente tienen que arrastrar, ¿no? Durante toda su vida. Son los pecados del colonialismo que no los dejan caminar, de hecho, y pues es un estado de parálisis, ¿no? Pudiera ser una especie de el jardín terrenal subvertido, con los fantasmas y las culturas que ellos explotaban y conquistaban. Entonces, viene a ser un recordatorio de lo que pasa actualmente con las migraciones, ¿no? Que están llegando a Europa a reclamar su propio espacio, a reclamar derechos perdidos, quizás territorios. Entonces, es una metáfora de todo eso. Bueno, ya un poco como referencia arqueológica, a esta serie de objetos que aunque no aluden directamente al arte mesoamericano, pues pudiera parecer objetos rituales, son tallas en madera en estas hornas de zapatero de madera que eran muy usadas hace varios años, ahorita ya son de plástico, esto ya no existe prácticamente. Entonces es un recuerdo mucho a esa época, a esa artesanía, y están aquí dispuestas prácticamente como si fueran un entierro, ¿no? Como muchas de las ofrendas prehispánicas. Aunque tiene que ver más con la influencia africana, tengo esta efigie dedicada al gran sufrimiento morelense, ¿no? Mi estado siempre ha pasado por unas etapas muy críticas desde siempre, porque fueron invadidos conquistados por los aztecas, entonces tenían que pagar unas cantidades insanas de tributo. Luego toda la colonia, pues hubo mucha esclavitud por medio de las haciendas azucareras, luego la revolución que tenían a todo el Estado en contra de ellos, y así sucesivamente hasta la actualidad, que tenemos gobiernos muy corruptos, muy ignorantes, y bueno, esta escultura alude a eso. ¿Sí? Estamos aquí en un despliegue de varias piezas, aunque no hay referencias arqueológicas, sí, tal vez el uso de la cerámica, ¿no? En el estado de Morelos hay un pueblo que se llama Coatepec, donde las mujeres indígenas conservan la tradición de hacer figuras de barro, de la misma manera que lo hicieron hace más de 500 años. Entonces, son pueblos que han guardado la tradición celosamente, y yo he tenido la oportunidad de colaborar. Será pues aquí hay otra diferencia, aunque es muy obvia, pero esto tiene que ver mucho con las revistas Duda que mi papá compraba y coleccionaba, y que fue mi educación visual en toda mi niñez. La mayor parte de esta revista tenía que ver con narrar y mostrar encuentros con extraterrestres, apariciones de ovnis, de fantasmas, de brujas, y la fuerza visual de sus portadas era increíble, eran muy atractivas, con
estos colores muy psicodélicos de la época. Y sobre todo habla mucho de culturas antiguas, ¿no? Aquí hay unos ejemplos muy divertidos, como está preguntándose si los mayas eran extraterrestres y están dando una sensacional revelación. Incluso esta que habla si hay huellas de la Atlántida, del Imperio Maya. Aquí se cuestiona si hubo civilizaciones subterráneas antes del diluvio, ¿no? Entonces era una mezcla de mitos urbanos con lo que se conocía de la antigüedad, ¿no? Aquí existe una base de ovnis en Perú. Y bueno, como era la época, no había realmente tanta información circulando. Mucha gente sí lo daba por hecho, esta información, ¿no? Este contenido que se... Pues no sé si hay preguntas del público que podríamos... Sí, ya me perdí un poquito, pero pues... Lo que les contaba de mis colaboraciones con mujeres indígenas artesanas se puede apreciar en esta instalación. Es una pirámide con muebles pues, de época, son como de los años 50, 60. Y aquí están las radiograbadoras de barro. Yo les doy a ellas mis dibujos y diseños y ellas lo reinterpretan libremente en el tamaño que gusten, y el resultado es este híbrido que va entre artesanía y arte contemporáneo, también pasando por el diseño, y pues llegan a ser fantasmas de lo que fueron los radios y las radiograbadoras de esa época. Yo hice estos amarres con sus radios originales que inspiraron a las piezas de barro, a manera de, pues como si fuera incluso un tipo de entierro prehispánico o una especie de amarrado de vudú con ciertas implicaciones ahí de malditas, ¿no? Pero sobre todo es la metáfora del pasado, el pasado muy atrás y en nuestro pasado reciente, que es toda esta tecnología que ahora es obsoleta. Cisco, tenemos una pregunta. Nos dicen, ¿cuál ha sido la influencia en tu obra de las culturas antiguas? Bueno, la influencia ha sido más en casos muy particulares. Por ejemplo, si yo estoy interesado en la figura humana alterada o deforme, hay ciertas piezas, ciertas culturas en particular que me atraen, y puede ser la estatuaria olmeca, ¿sí? Porque aunque parte de la realidad se llega a una idealización de la figura que se vuelve bastante atractiva, ¿no? Lo de Mezcala que les estaba contando, de esta geometrización y este minimalismo que manejaron, me inquieta mucho. Estoy investigando más. Es de las culturas que menos se conocen y cuyo material está totalmente disperso. Tiene mucha demanda en el mundo. Cualquier subasta ilegal que esté sucediendo ahora en Europa o en Estados Unidos, siempre van a encontrar figuras de Mezcala subastándose, ¿no? Pero sí, es como muy focalizada esta. También te preguntan, ¿cómo llevas la arqueología contemporánea en tu trabajo? ¿Cómo crees que la ves? Yo la abordo desde mi pasado reciente. En el caso de las radiograbadoras y los tornamesas, para mí son objetos arqueológicos urbanos, no muy viejos y al mismo tiempo sí muy viejos, y se convierten igual en una especie de fetiches, como lo llegan a ser el arte antiguo de México, sí, que tienen una fuerza muy especial y un halo de misterio, porque se desconoce mucho de sus orígenes y sus funciones, y solo existen como objetos perdidos flotando en el espacio-tiempo. Y yo así considero a las radiograbadoras, que de repente las nuevas generaciones se las encuentran en un bazar, por ejemplo, y dicen, ¿y esto qué es? ¿Y por qué? ¿Y qué tocaban? ¿Y cómo le hacían? ¿Y qué es un cassette? ¿No? Entonces hay ese juego ahí de transmutación
arqueológico y los trebejos contemporáneos. Aquí hay otra pieza muy importante, que es una instalación, es una serie de pistolas realizadas en colaboración con mujeres artesanas de Uruapan, en el estado de Guerrero. Yo no quería que se crearan pistolas muy crudas, tal como son en la realidad, entonces estuve haciendo dibujos de pistolas futuristas de ciencia ficción, sobre todo de los años 60, 70, justo para crear un objeto que no resultara tan cruel, sino casi naif, casi pues fantasioso. Y lo maravilloso de ellas es la ornamentación que le han dado, que es una fusión de su propia imaginería. Por ejemplo, hay una pistola que muestra cómo están sembrando la tierra, cómo están los campesinos ahí preparando la parcela, el tipo de ornamentación que definitivamente tiene una herencia prehispánica, ¿sí? Los patrones, ¿no? Muchas de estas formas las pudimos observar en varias piezas de la colección prehispánica. Pero con unos resultados maravillosos, ¿no? Esta parece un par de penes flácidos, con una especie de nochebuena, ¿sí? Y aquí hay otra pieza muy bella que es narrativa, igualmente están sembrando, ¿no? La milpa en el campo, una ornamentación abstracta, geométrica y unas flores, ¿sí? Entonces son unos híbridos bastante interesantes, únicos. Y también es una manera de resignificar la artesanía, porque estas son técnicas que están muriendo. Ya las mujeres ya ni siquiera les da tiempo de ponerse a hacer estas creaciones, porque realmente tienen que ponerse a trabajar de verdad, de crear un sustento diario para sus familias. Los hombres usualmente ya están imbuidos en el narco o se van de trabajadores ilegales al norte, a Estados Unidos. Entonces son comunidades muy fragmentadas, ¿no? Parte del proyecto es intentar resignificar la artesanía, crear ciertas oportunidades de trabajo y sobre todo mi fantasía también como artista es imbuirles la noción de que pueden por supuesto respetar su tradición, pero también no está de más inyectarle nuevos significados, nuevos diseños, nuevas formas, a lo mejor actualizarse. Y no es de espantarse de eso, porque todas ellas tienen celular y hacen negocios hablando náhuatl. Y bueno, ¿no? Ya es una horizontalidad en cuanto a la influencia de las nuevas tecnologías. Pues bueno, ha sido un gustazo dirigir este tour, un poco errático, pero quizás es parte de la dinámica, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, Cisco, por este recorrido y estas influencias que nos has compartido en tu trabajo. Queremos también recordarles que la exposición Cisco Jiménez Anatómica permanecerá en las galerías del Museo Amparo hasta el próximo lunes 13 de junio. Nuestro horario de visita es de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con entrada gratuita todos los días. Los esperamos. Muchas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias, Cisco. Un abrazo.